Nuevamente venimos a ti agradecidos porque has sido bueno, bendices nuestras vidas, mandas y dejaste al Espíritu Santo, Sharabashia, para venir, Señor, a nuestra vida a bendecirnos, para venir, Señor, a nuestro ser a darnos lo que necesitamos. Gracias, gracias por estos tiempos, estos momentos de refrigerio. Y ahora, Señor, venimos a ti, abrimos tu palabra, abrimos, Señor, la verdad que viene como espada de doble filo, que viene primeramente a señalarnos lo que somos, lo que tenemos, pero después sabemos que vienes, Dios, a darnos aquello que nosotros necesitamos para ser sanados, para seguir, continuar en el camino, Dios. Ciertamente, el mundo, la agenda, Señor, que propone el anticristo está a la puerta. Pero Dios, en nosotros que pueda seguir habiendo y está esa esperanza, Dios, de que tú planeas todo esto, Señor, y nos vas a sostener, fortalecer. Señor, vienes por nosotros, vienes presto, vienes por tu iglesia, Sarabacía. Te damos gracias, te damos gloria y honra, te alabamos, te bendecimos, Señor, Sarabacía. Solo soy un instrumento, solamente sé, Señor Jesucristo, que en tu palabra, Señor, nos metemos, me escondo en la cruz del Calvario y háblanos y danos la semilla que necesita nuestro ser, nuestra vida, dándote gracias, Dios, en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede darle la gloria y la honra al Señor nuestro Dios? Comparte. Gracias, 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 gracias. Shahaya, Ribabasaya, gracias, gracias Jesús, santo, santo es tu nombre. Ribabashaya, Shahanda Ribabashaya, Ribabababasaya. Gracias Jesús, gracias. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 4 y nosotros estamos estudiando el libro de Jueces, donde encontramos que Josué, el líder que había conquistado la tierra prometida, obviamente no sacaron a todas las naciones, quedaron naciones dentro de la tierra de Canaán, y por dos motivos iban a ser para estorbo de Israel, para hacerlos caminar, y también había una generación que no conocía la guerra, y entonces quedaron estas naciones. Y todo esto no es solo conocer la historia de la escritura que encontramos aquí, sino nosotros encontramos que estas naciones representan actitudes dentro de nuestro corazón. Dios le dijo a Israel que no hiciera como hacen los egipcios, hablándonos de las cosas de afuera, pero también que no hicieran como hacen los reyes de Canaán. Así que estos reyes de Canaán representan esas actitudes internas dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón. Así que vayamos a Jueces capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Creo que por ahí una camioneta, hermano Robert, puede ir a ver. Sí, Jueces capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Lo tenemos. Dice, mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová después de la muerte de Ahot. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Así que tenemos nosotros en estos primeros dos versículos, Israel vuelve la espalda a Dios. Israel, después de que Ahot había salvado a ellos, y vemos más atrás Sangar que venció a 600 filisteos, y tuvieron 80 años de paz, tuvieron 80 años en donde ellos reposaron, pero vuelven y tornan a hacer lo malo. Hay momentos en que movimientos, gentes, se cuelgan de gente que vive piadosamente, que vive conforme a Dios, pero dice también la escritura, muriendo a otro, muriendo el líder, y aquella gente o aquellos personas se vuelven en contra de Dios. Y aquí vemos cómo Dios encontramos a este tremendo ser que está
y habita en nuestra mente, habita en nosotros, y el cual es Javín. Y Javín, rey de Canaán, si usted recuerda también, cuando Josué vence los 5 reyes y hace una campaña militar que vence muchísimas naciones, pueblos, y de ahí la escritura en Jueces dice que van entre valles, montañas, costados, riberas, lagos, pero se levanta después este Javín con todo un montón de ejércitos. Y este Javín no es más que nuestro hombre carnal, y Javín significa inteligencia, Javín significa inteligencia. Entonces también encontramos que Javín significa separar mentalmente y razonar, separar mentalmente y razonar. Otra vez, separar mentalmente y razonar. Gracias, Jesús. Ahí. A ver, bájalo. Gracias. Ahí está. No, ya se desconectó. Gloria a Dios. Ok. Si puedes cambiar la... Gracias, Jesús. Ahí está, sí. Gloria a Dios. Ok, entonces estamos viendo este Javín. Ok, gloria a Dios. Gracias. Ok, y significa separar mentalmente, razonar, y Javín significa mente carnal. Entonces, esta inteligencia o este ser que tenemos en nosotros es una inteligencia carnal. Y nos dice el versículo 2 que este Javín estaba reinando en Azor, y Azor significa ciudad amurallada, significa fortaleza. Azor significa ciudad amurallada, significa fortaleza. Cuando algo ya en nuestra mente que es carnal, obviamente considera y cree que tiene la razón, definitivamente alza muros, alza puertas y hace una ciudad amurallada de aquello que tiene, de aquello que es su fortaleza. Y nos dice también que tenía un capitán, y este capitán se llamaba Sísara, él era el capitán de Javín, y Sísara en el hebreo es la palabra 55:16, y significa intempestuoso y significa enojo. Entonces tenemos en nuestra mente una inteligencia carnal, pero también tenemos su capitán que es intempestuoso y que es enojo. Y obviamente cuando alguien no está de acuerdo o incluso Dios se mete con aquello en lo cual pensamos y creemos que no estamos de acuerdo con lo que Dios piensa, hace y trae para nosotros, lo que sale es el enojo. Aún la tristeza es enojo. Y nos dice que este Sísara, este capitán, habitaba en Aroset Goín. Y Aroset Goín o Aroset es la palabra 2800 en el hebreo y significa fabricar cosas. Entonces tenemos una inteligencia carnal con una ciudad amurallada, con alguien como Sísara que se enoja, y esta ciudad nos dice Jaroset, lo que hace es fabricar cosas. Entonces, en los pensamientos que hay dentro de todo lo que tiene el pensamiento humano, incluso ahorita con la teología liberal ha llevado al ser humano cristiano a lo que tiene que sentir en su vida y en su ser es sentirse bien. Es la teología liberal que ahorita predomina dentro del cristianismo. Ya hemos pasado la teoría liberal donde
todo fue el conocimiento de tener la tecnología, pero ahora viene esta teología en donde lo que usted debe de tener y hacer en su vida es sentirse bien. Y si Dios no lo hace sentir bien, la iglesia donde está no lo hace sentir bien, su hogar, su casa, obviamente usted tiene que buscar. Y entonces en Dios obviamente sabemos que su reino, sabemos que las cosas que Él tiene, todo dice Jeremías, Dios tiene pensamientos de bien. Y en esos pensamientos de bien de Dios nos lleva al Señor a saber que hay valles, hay montañas, hay todo tipo de cosas que va a pasar en nuestra vida. Pero cuando está Aroset habitando en nuestra vida, nos encontramos y leemos frases que hay. El éxito empieza en tu mente, con la firme convicción de que lograrás todo aquello que te propongas. Mírate como el ganador que eres. Y eso no es malo, eso no es incorrecto. El pensar de uno bien, de uno correctamente, no es malo. Obviamente, cuando todo puede ir hacia algo que va a ser y es en Dios, porque tenemos la idea de fabricar cosas. Por ejemplo, ¿qué fabrico o fabrica uno en nuestra mente? Señor, por favor, dame un Mercedes-Benz, porque voy a ir a predicar a todo el país. Y ya que si no es un Mercedes-Benz, pues de perdida un Kia, Señor, o algo así, ¿no? Yo pienso en carro porque hay quienes piensan en que les dé Dios un jet para que viajen a los confines del mundo. Y ese es un pensar que es bueno, es correcto, porque pues quiero ir, hermanos, a predicar la palabra de Dios. Y soy su siervo y debo de ir en algo bien, porque soy un hijo de Dios. No es malo mi pensar, pero en el pensar de Dios, ¿por qué esta parte de mí no puede pensar en que Dios me quite todo? Porque voy a conocer al Dios que provee todas las cosas. Pero eso es algo que yo nunca lo pensaría y creo que ni usted. En que me venga una enfermedad porque quiero conocer al Dios que sana. ¿Verdad que no pediría usted una enfermedad para conocer al Dios que sana o al Dios que provee, al Dios que es el pastor? Pedimos de una manera diferente, siempre pensando, proyectándonos de una manera que en un momento, ¿verdad? No puede ser la palabra de Dios. No es que Dios no tenga pensamientos de bien para nosotros, porque lo que Dios hace es quitar nuestra mente carnal y hacer los problemas o las circunstancias y las situaciones para que nosotros tengamos la mente de Cristo y vayamos al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Sigamos leyendo el versículo 3, dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y aquí una frase de la hermana Esparza que dice, ¿por qué tardaron tanto tiempo en clamar? 20 años cuando en el primer día en que nuestra mente se embota, nuestra mente lo cubra, tiene pensamientos, porque hay momentos en que usted y yo a veces no dormimos, a veces no dormimos porque algo llega a nuestra mente, a nuestra vida y empieza a lucubrar y a no dormir y a no hacer, y bueno, eso me pasa a mí. Versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Así que Dios, a través de estos jueces que se levantaron, que la Biblia dice que eran salvadores, Dios nos va a enseñar cómo vencer a Císara, a Javín y a toda esta inteligencia carnal que está en nuestra mente y sobresale después en nuestra boca. Débora es la palabra 1682 y Débora significa abeja. Débora significa abeja.
Y es esa parte de la palabra de Dios que es la dulzura de su palabra. El rey David decía en uno de los salmos que cuán hermosos son y cuán deliciosos son como miel para el paladar su palabra. Tenemos en el Salmo 119, versículos 103 a 104, precisamente esto que dice David: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Recuerda cuando Jeremías y también Juan en el Apocalipsis comen de la palabra de Dios, al inicio les parece dulce. Y obviamente cuando Dios viene a nuestras vidas, nos da Dios de esta dulzura de la palabra. Y esta dulzura de la palabra es aquella que va a ser internamente en nosotros la que va a venir a cambiar, a transformar nuestro ser, nuestra vida. Y obviamente el momento amargo es porque va a venir y Dios, aquello que encuentre que no es como Él, lo va a llevar fuera. Va a tratar, va a trabajar porque desea transformarnos, convertirnos y conformar nuestro ser, nuestra vida. Y nos dice que Débora era una profetisa. De hecho, en el capítulo 5 encontramos su profecía que ella canta. Y la palabra profetiza que está aquí es la 5031. La palabra es nevilla. Y esto significa que escucha la voz de Dios y da el mensaje. Lo que nos lleva a que era una mujer que predicaba. El día de hoy, porque existen pasajes y a través de toda la cristiandad no hubo pastorado femenino. A través de todos los muchos siglos no hubo el pastorado femenino. Obviamente hay pasajes que necesitamos ir a su contexto, a través del lado feminista, cuando hablan también acerca de la Biblia, si ponen a un Dios machista, porque en realidad dice es todo se lleva al varón, se lleva al hombre. Pero cuando podemos entender el por qué Dios, cuando describe cosas acerca de la mujer, recordar que la esposa o la iglesia es representada como una mujer, en donde Dios ciertamente nos dio género masculino, femenino para la reproducción, pero en la eternidad no habrá nada de eso, solamente Dios mostrando las características que Él tiene. Los puso en un hombre, los puso en una mujer, pero en la eternidad se habla de una iglesia, de una esposa, de una mujer, en donde nosotros encontramos que cuando habla Dios acerca de las mujeres, vuelve Dios a decir, todo esto hay en el ser humano que necesita ser cambiado, convertido, conformado y transformado a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Pero encontramos aquí a esta mujer escuchando la voz de Dios y dando el mensaje. Era una profetisa, era una mujer que predicaba la palabra de Dios. Y aparte era casada, ella era casada con todo lo que implica tener en una casa. Mi esposa tiene 2 niños, mi hija y yo, y obviamente así dicen las mujeres, era casada, su esposo se llamaba Lapidot, y Lapidot es la palabra 3941 y significa brillar, significa flamígero, lámpara, llama, antorcha. Y esto nos lleva obviamente a esa parte que la palabra ocupa un candelero, amén. La palabra ocupa no solo el fuego que sentimos, necesita aceite y necesita un candelero. Qué hermoso poder hacer una mancuerna con tu esposo, con tu esposa. Hay momentos que decimos, es que la pastora es la que sabe predicar, y trae el punch, pero hay momentos que también es el pastor el que sabe predicar, pero la esposa, cuando es palabra, cuando es candelero,
obviamente da enseñanza, pero se ocupa de ambos. Y aquí tenemos a Lapidot como una llama, como una lámpara, como una antorcha, acompañando a su esposa. Y nos dice también que Débora se sentaba debajo de una palmera. Y la palmera en la Biblia es la palabra 8560. Y esta palabra, cuando encontramos la palmera en la escritura, nos habla de rectitud moral. Vivir debajo de una palmera, debajo de algo que es derecho, debajo de que no nos vamos a ir chueco, y encontramos que es una rectitud moral, donde nos vamos a comportar de la manera correcta, porque si nos comportamos de la manera correcta, Javín no va a tener la oportunidad de venir a nuestra mente a acusarnos y a decirnos: esto que hiciste se inclinó de manera equivocada a tu favor y estás haciendo las cosas mal, porque el Javín no va a venir como un monstruo, no, viene a través de pensamientos que nos encierran. Pero cuando vivimos como Débora, en una palmera, rectitud moral, sabiendo hacer lo recto, lo correcto en nuestras vidas. Y dice que Débora juzgaba entre Rama y Betel. Y Rama era el lugar alto. Si Rama significa lugar alto. Y por lo regular los lugares altos eran sede de idolatría. Pero ella vivía en el lugar alto. Era dulzura, vivía con un hombre de fuego, vivía rectamente, y Dios entonces podía colocarla en el lugar alto. Y también nos dice que estaba entre Rama y Betel significa casa de Dios. Así que esta mujer habitaba también, aparte del lugar alto, ella sabía a dónde podía y debía de acudir para poder tener su mente tranquila, su mente en paz, y que no elucubrara como hace Javín con nuestra mente carnal. Ella sabía ir a la casa de Dios. Amén. Así que qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios, en este lugar, y cuando estamos en la casa de Dios, definitivamente Dios puede llevarnos al lugar alto, a ese lugar en donde nos va a colocar para que sean los pensamientos de Dios y no mis propios pensamientos. Entonces encontramos que ella vivía en estos dos lugares. Y la palmera dice que estaba en el monte de Efraín. Y sabemos que Efraín significa ser fructífero o doblemente fructífero. Y la palabra de la vid nos dice que el fruto debe de crecer, y para eso es podado, para dar fruto, y para dar mucho fruto, el Señor viene y trata con ese fruto. Y los frutos que tenemos que dar, obviamente, son los frutos del Espíritu, y debemos de ser fructíferos doblemente, y podemos serlo en ese ámbito del Hijo. Pero viene Dios y dice: estoy tratando contigo para que seas doblemente fructífero en el ámbito del Padre y puedas dar los frutos que Dios quiere que nosotros demos. Bendito su nombre. Y dice versículo 6, vamos al versículo 6, dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y díjole: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos? Y Baral le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Entonces viene Dios y a Débora la junta con este segundo juez, que es Barak. Y Barak significa espada de la palabra. Barak significa
espada de la palabra. Y Barak es la palabra 301 en el hebreo Barak y significa relámpago y significa una espada brillante. Barak significa relámpago y significa una espada brillante. Así que lo que Dios nos dice, tenemos la dulzura de la miel por dentro, pero por fuera debemos de tener la palabra de Dios como una espada, amén. Tenemos que tenerla como un relámpago, como una espada brillante. Así que la miel se une a la fortaleza, a la espada brillante Barak. Débora se unió a Barak. Y es lo que necesitamos en nuestra vida, porque necesitamos defender lo que somos, lo que creemos, lo que tenemos, pero muchas veces internamente lo que sale es dentro la espada, como enojo, como atacando, y después queremos poner la dulzura. Jesús sobró siempre trayendo en su ser la dulzura y obviamente daba esa espada por fuera, atacando no a la persona, no a la gente, sino viniendo y diciendo, hey, ve, pero no peques más, ve y haz esto, ve y obra de esta manera, porque Jesucristo nos enseña cómo usar la palabra de Dios. Hay que defendernos, defender nuestra fe, defender el por qué somos cristianos, defender lo que tenemos en nuestro ser y en nuestra vida y el por qué hemos decidido estar y tener este camino, el por qué somos cristianos, defenderlo de esa manera como una espada, como un relámpago, de manera brillante. Efesios 6:17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Débora sabía a dónde ir, con quién acudir, y vino porque necesitamos de las dos cuando se levanta este Javín en nuestra vida. Hebreos 4:12 nos dice de esta manera, porque la palabra de Dios es viva, amén, y eficaz, gloria a Dios, y más cortante que toda espada de dos filos, gloria a Dios. La espada de Dios tiene dos filos. El primer filo nos va a herir, pero el segundo filo nos va a sanar, gloria a Dios. Cuando a usted solo le estén dando de un solo filo, hey, usted levántese y diga, hey, me hace falta el otro filo. Sí, porque hay momentos en que tal vez es solo paz, puro golpe y golpe. No, poder decir, Señora, necesito también saber que necesito ser sanado. Pero hay lugares en donde solo un filo, puro sanar, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Es un filo que ahí está, pero necesitamos los dos filos de la palabra de Dios. Y estos dos filos dice que si se usan claramente, dicen que van a penetrar hasta partir el alma y el espíritu, gloria a Dios, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Solo su palabra es la que va a venir cuando nuestra mente esté embotada, esté ahí haciendo todo lo incorrecto, pensando en nuestro ser y en nuestra vida, tenga la dulzura, pero tenga Barak, la palabra de Dios que corta de doble filo, bendito su nombre. Y nos dice que el padre de Barak era Abinoam, y Abinoam significa padre de agrado, ¿sí? Abinoam significa padre de agrado. Abinoam era el padre de Barak. También significa simpatía, significa deleite y significa suave. Y entonces Barak es la palabra, gloria a Dios. Y entonces su padre de Barak, él siempre estaba complacido, le agradaba a su hijo, tenía simpatía, era deleite, era suave, porque veía un hijo que tenía la palabra de Dios, haciéndola
viva en su ser, en su corazón y en su vida. Gloria a Dios. Cuando vino Jesucristo, el Padre pudo decir en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. ¿Qué es Sarabacía? ¿Y a poco no que el Hijo llegue y nos traiga esas noticias buenas, correctas, bonitas, y que uno esté expresando, este es mi hija amada, este es mi hijo amado, quien tengo complacencia? Y si humanamente uno se alegra por los logros, los éxitos, lo que logra hacer un hijo, y entonces cuando usted y yo podemos agradar al Padre Celestial, a nuestro Señor, y que pueda decir, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado que está complaciendo, bendito sea, haciendo mi palabra y mis mandamientos. Gloria a Dios. Y mire lo demás que necesitamos para vencer a este Javín. Nos dice que Barak fue llamado de Cedes, y Cedes es un lugar donde estaba una de las ciudades de refugio, Kedesh, de Kadash, y Cedes significa consagrar, Cedes significa dedicar, Kedesh significa purificar, santificar, santo, señalar. Cedes es un lugar santo. Cedes significa santificar, bendito su nombre. Cedes significa purificar. Nuestra mente va a estar en paz cuando podemos saber que nuestro Dios lo que busca en nuestro ser y en nuestra vida es santificarnos. Y si en un lugar santo vive Barak, vive la palabra de Dios, vive la dulzura, obviamente podemos saber que nuestra mente no va a estar haciendo todo aquello que le agrada, le gusta, pensando, porque tendremos esa santidad. Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que nos invita a Dios. Ser santo es ser apartado. No es que usted y yo estemos en un aparador de escaparate, nos pongan velitas y ahí estemos y ya si estamos ahí somos santos. No, tiene que ver con nuestro ser, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro obrar, nuestro actuar, que vamos a fallar porque Javín está ahí, porque su capitán está ahí, pero vamos a decirle a Dios, llévanos a ese lugar santo. De hecho, cantábamos hace ratito, llévame al lugar santísimo, en tu cabeza, en tu gobierno, Señor, y ahí sé que podré caminar. Y nos dice que Cedes pertenecía a la tribu de Neftalí, y Neftalí significa mi lucha. Y entonces, si usted tiene una espada, tiene un arma, obviamente es que va a haber batalla, obviamente es que va a haber lucha, y obviamente que va a estar ahí todo esto en nuestra mente levantándose, y es una mente carnal. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo y dice, versículo 10, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, en el lugar santo, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Versículo 11 dice, y Heber Sineo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos y puesto su tienda hasta el valle de Saananín, que está junto a Cedes. Y entonces tenemos a este Heber, era de los hijos del suegro de Moisés, se apartó y vivía en este lugar en Cedes, obviamente teniendo relación con las cosas de los hijos de Dios, del pueblo de Israel. Versículo 12, vinieron pues las nuevas a Císara, como Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Císara todos sus carros,
900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de las gentes hasta el arroyo de Sison. Y entonces encontramos aquí que Barak lo que hace es que sube al monte de Tabor. Ajá. ¿Y por qué, hermano, cree usted que Barak ya están obviamente en sedes, ya tiene el ejército, que son 10,000 hombres de Zabulón y de Neftalí? Pero aquí dice la escritura que él sube al monte de Tabor. ¿A qué cree que subió? Al monte de Tabor. ¿Ok? Le voy a dar el significado de Tabor mientras piensa por qué cree que subió al monte de Tabor. Y Tabor significa, es la palabra 8396 y significa quebrada. Dice que Barak sube al monte de Tabor, que significa quebrada, que significa tropiezos, que significa también y estorbos. Y Tabor también significa frágil y representa un monte de orgullo, ¿sí? Tabor significa quebrada, tropiezos y estorbos, y significa frágil. También significa, tiene que ver con un monte de orgullo, pero lo dice el versículo 12, ¿verdad? Vinieron pues las nuevas a Sísara, como Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Dice el 13, reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaban, desde Aroset de las gentes hasta el arroyo de Sison. Porque fíjese lo que dice el 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová de delante de ti. Y luego fíjese lo que dice: y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. ¿Qué fue hacer Barak al monte de Tabor, hermanos? A reunir ejército, dice la hermana Silvia. A relajarse, nos dice el hermano Pedro. A ver. Que Dios le quitara su orgullo, ¿sí, hermano? Sí. Fue lleno de orgullo con el ejército que tenía. Ok. Era un lugar placentero para él. Muy bien. Vamos por un momento a Jueces capítulo 3 y vamos a leer el versículo 6. Ajá. Jueces 3, versículo 6. Versículos 6, lo tenemos, dice: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y atención, ¿y qué pasó? Y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos. ¿En dónde estaban estos ídolos? En los bosques. Ok, muy bien. Vamos por favor a Jueces 3 y vamos al versículo 19. Ahí está hablando de Ahot cuando salva a Israel. Sí, lo tenemos en el 19, sí, 3:19. Dice: mas Ahot se volvió desde los ídolos. ¿En dónde estaban con Ahot estos ídolos? En Gilgal. Y dijo el rey: una palabra secreta tengo. Ahora, aquí vemos que siempre que Israel se apartaba de Dios, ¿a dónde? ¿Qué era lo que hacía, hermanos? Adoraba ídolos. Entonces, ¿qué había en Tabor en este momento, hermanos? Que Barak tuvo que ir. Había ídolos. Los ídolos que había hecho Israel se encontraban en el monte Tabor, y para Israel habían sido quebrada,
habían sido tropiezos y estorbos y habían sido una fragilidad al pueblo de Israel para irse y entregarse en manos de Jabín, en manos de Sísara, en manos de todas estas ciudades. Y entonces lo que fue a hacer Barak, bendito su nombre, fue primero a derribar, a destruir el orgullo que presentaban todos estos ídolos que estaban en este monte Tabor, gloria a Dios. Porque viene Débora y una vez que desciende le dice, Jehová te ha entregado a ti, gloria a Dios. Jehová ha venido a salvarte, Jehová ha salido, porque dice el versículo 15. ¿Qué pasó en el 15, hermanos, una vez que él desciende del monte Tabor? Y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, bendito su nombre. Así que se tiene que levantar la palabra de Dios en nuestro ser y en nuestra vida, y entonces ir y destruir a todos los ídolos que se han levantado en nuestra mente, en nuestra ciudad, en nuestros pensamientos, pensando que todo tal vez lo que ha venido a nuestra vida no es justo, no es bueno, no ha sido como Dios. Y entonces tiene uno que subir, bendito su nombre, a ese monte de orgullo que hemos edificado, que hemos hecho, que nos ha hecho tropezar y que es un estorbo y que nos ha hecho frágiles. Y entonces Dios no puede pelear y luchar a favor de nosotros hasta que no vayamos a Monte Tabor, bendito su nombre, hasta que no vayamos a ese lugar. Y entonces todo lo que hemos pensado lo deshagamos, lo rompamos y digamos, Señor, perdóname, he llegado a este punto en mi vida pensando, sintiendo esto. Y aún aunque hemos caminado todos los años que hemos podido avanzar, llegar a este punto en nuestra vida, en este monte Tabor, levantándose todo el montón de cosas, gloria a Dios, porque viene y una vez que son destruidos, nos dice, y Jehová desbarató a Sísara, gloria a Dios, y a todos sus carros, porque se levantan carros falsos. Recuerde, el carro de Dios es su cabeza, es su trono. Y hermanos, él imitaba y tenía estos carros. Hay gente que piensa y que tiene creer pensamientos que son de Dios, pero son incorrectos, y todos estos carros tienen que ser deshechos, bendito su nombre. Todos estos carros tienen que ser quitados en Dios, gloria a Dios. Vamos a Jueces capítulo 5. Porque dice que fue Jehová quien peleó y desbarató a Sísara. Versículo 20 nos dice aquí en el canto de Débora, la profetisa, quienes pelearon a favor de Dios cuando Barak destruyó los ídolos. Dice versículo 20, de los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas, pelearon contra Sísara. Y estas estrellas son los ángeles. Ajá. Y había parte de humanos con el capitán Sísara. Obviamente había una batalla espiritual, bendito su nombre. Y mire qué tremendo cuando usted y yo le podemos entregar nuestra mente a Cristo y poder venir con su espada de la palabra de Dios y decir, háblame Dios, porque en este momento me encuentro enojado, me encuentro frustrado, me encuentro triste, me encuentro mal, me encuentro de esta manera, ven a hablarme, Señor, porque hay una batalla, aparte de carnal, mental, hay una batalla espiritual en donde seres, entes, es cosas espirituales, lo vimos, se alimentan. ¿Recuerda usted que el primer juez se enfrentó a Risha, a Madre Maldad, y luego el otro Ahot se encontró con el becerro, la idolatría, los entes, las gentes, los Elohim? Y entonces hay un mundo, hermanos, de batalla, de lucha, que a nuestra mente la quieren aprisionar, acostar a pensamientos de dolor, de tristeza, de pena, porque es la manera en que estos seres se alimentan.
Pero cuando usted y yo venimos y decimos, Señor, la dulzura de tu palabra y la espada de Jehová, bendito su nombre, la espada de Jehová, y entonces viene una lucha, Jehová viene y pelea con nosotros, y ángeles, estrellas vienen desde sus órbitas y pelean contra Císara, gloria a Dios, pelean esta batalla espiritual que tenemos, y nos dice el 21, barriólos al torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Y mire, desde arriba vino Dios barriéndolos, bendito su nombre, barriendo a Císara, barriendo a este ser. Pero encontramos que Císara, una vez que desciende del carro en el capítulo 4, versículo 15, nos dice que Císara desciende de ese carro y huye a pie, encontrándonos que Císara va a encontrar de todas las maneras de sobrevivir, de caminar, de ir a pie, de hacerlo a su manera, de hacerlo como él desea. Encontramos que Barak tomó a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón. Ya vimos que Neftalí significa mi lucha y Zabulón significa morada, significa habitación, ¿sí? Zabulón significa morada, significa habitación. Y nosotros encontramos en 1 Corintios 6:19 que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Zabulón significa morada, significa habitación. Y Dios de nuestro cuerpo nos dice, ¿acaso no saben que son templo y morada del Espíritu Santo? Debemos de guardar, de cuidar lo que ponemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que ponemos en este cuerpo que Dios nos da. Somos templo del Espíritu Santo. Y sé que de momento tal vez también alguien dirá, hermano, pero entonces es estar en una burbuja y entonces es cuidarse de todo. Y entonces viene Dios y lo que Dios puede expresarnos es que, dice Pablo, todo me es lícito, no todo me conviene. Y estamos en el mundo y le dice Dios, guárdalos del mundo, porque estamos en el mundo. Pero cuando podemos saber que mientras más nos guardamos, mientras más nos escondemos en la roca y estamos metidos en Dios, es real como los tesoros y lo que Dios nos muestra y nos enseña y lo que tiene para nosotros, uno puede decir, vale la pena y quiero eso. Y está bien si tengo que consagrarme y estar haciendo esto en ti, Señor. Yo lo quiero, yo lo pido, pero es algo que es voluntario en Dios que nos pide apartarnos, guardarnos y en nuestra mente y en nuestro corazón estar guardándonos de esto que surge y que sale. Versículo 16, seguimos leyendo, dice, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset de las gentes. Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Císara se acogió a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Sineo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber-Sineo. Saliendo Jael a recibir a Císara, díjole, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Entonces tenemos aquí a Císara que huye a pies y nos dice que tenían comunión, tenían paz. Cuando podemos leer en el hebreo, obviamente las tiendas de campaña eran como pues nuestras casas. Tenemos una sala donde usted recibe a los que nos visitan y obvio si usted dice, bueno, te invito a comer, nos podemos pasar más adentro al comedor donde ya podemos tener más comunión.
Pero así como usted tiene su recámara y que sería tal vez lo último o algo que es personal de usted, no que las visitas no las pueda poner en su recámara, pero tal vez cuando sí dice, hey, ven, te quiero enseñar algo, a lo mejor lo lleva a su recámara. Pero aquí Sísara no se metió a un lugar donde era de visita, sino que se metió hasta dentro donde era la recámara de Jael y vino invadiendo pues su intimidad, su vida. Las mujeres de repente tenían también otras recámaras, pero vino y se metió a ese lugar. Y dice aquí, viene y obviamente tienen un diálogo bien, le dice, bueno, ven y cubre, ¿verdad? Lo cubre a Sísara con una manta. ¿Y a dónde fue Sísara a refugiarse, a esconderse o qué representa todo esto? De repente la carne es tan sutil que lo que desea hacerse es cubrirse dentro de una tienda. Y en aquel entonces, pues las tiendas eran como el tabernáculo. Y entonces ella diciendo, soy mente carnal, pero voy a cubrirme con algo religioso. Voy a cubrirme con algo, haciendo algo, de Dios. Y así es la carne. La carne de repente, el haber cumplido algunos hechos religiosos, tal vez pudiera, la gente dice, ya me puedo dar licencia la semana de pecar, porque ya me cubrí, pues leí en la mañana la Biblia, oré, pero nuestra vida obra y actúa y hacemos como la mente carnal. Y en realidad lo que solamente está haciendo esta mente carnal en nosotros es cubriéndonos con algo, ¿así me doy a entender? Solo cubriéndonos y después ir y hacer lo que es incorrecto y lo que es malo. Y entonces estaba escondido o esta mente de repente se quiere cubrir con una manta. Versículo 19, y él le dijo, ruégote me des a beber un poco de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y dióle de beber y tornóle a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente y metióle la estaca por las sienes y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y díjole, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Gloria a Dios. Entonces tenemos que la única manera, obviamente, Sísara muere con una estaca en su cabeza, y es la manera en que solamente un clavo, amén, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, es la única que sabemos puede venir y a nuestra mente carnal calmarla, controlarla, conformarla, transformarla, conquistarla y hacer que Sísara, Jabín, sea destruido. Solamente un clavo, una bau, bendito su nombre, es la que puede venir a nuestro ser y a nuestra vida. Nos dice aquí que Jael era casada y tenía a su esposo llamado Heber. Y Heber significa, es la palabra 2268, el esposo de Jael, y significa conjuro, significa encantador, significa divino, significa mago. Este hombre estaba casada con una mujer espiritual y Heber era alguien que era un encantador. Y primer libro de Samuel 15:23 nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Obviamente Samuel hablando a Saúl, pero encontramos que este era un encantador, un adivino, y lo que había en su ser y en su vida era rebelión. Él tenía esta rebelión en su ser y en su vida, pero la esposa era correcta, era buena. Jael, que mata a Sísara, en el hebreo es Yael, la palabra 3278, y significa cabra montés, significa como trepando. Y vemos aquí en la figura estas cabras monteses cómo están en lo escarpado de una presa, comiendo la sal de ahí, y definitivamente el enemigo ahí no puede ir por ellas, no puede atraparlas. Cuando veamos que nuestra mente, Javín, Sísara, Aroset y todo esto se está levantando, lo mejor es ir a los lugares altos, amén, es ir a los lugares donde se encuentra el Señor nuestro Dios. Y nos dice aquí que aunque el esposo de Jael era un hombre impío, ella decidió servir a Dios como a Abigail con su esposo Nabal, que era un insensato. Así que lo mejor es ir como Jael, vivir arriba, trepando, ser una cabra montés. Estas son algunas de nuestras imágenes que nosotros tenemos a veces en nuestra vida. Y a veces pensamos, yo no me equivoco, siempre tengo la razón. Eso es algo que sale de Javín, porque usted y yo, siendo humanos, siempre nos vamos a equivocar. Esto se da en muchos lados. Por ejemplo, hay gente que dice, un cristiano no puede estar enfermo. Y dice uno, hello. Hello, sí nos enfermamos. Hay pasajes que malinterpretan, dicen, ninguna enfermedad de los egipcios vendrá sobre ti. Entonces dice, no, si tú estás enfermo, estás haciendo algo malo. Pero esto sale de Javín. Y luego también vienen y dicen otra frase, un cristiano no puede tener problemas. Ah, caray, yo sí tengo muchos. Y luego otro, ¿verdad? Dios quiere que yo sea rico. Okay, no es que Dios no quiere que sea rico, no, sí quiere, pero depende de cómo pidamos. Ajá, y yo quiero tener harta lana para irme a predicar. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Que por qué no pedimos todo lo que hay en Dios y decirle, Dios puede, no le pedimos, Dios hazme débil porque quiero conocer al Dios poderoso, ¿no? Que decimos, Señor, hazme como un toro, como un búfalo y que yo venza. Dice aquí, otra, Dios quiere que yo sea famoso, así claro, y que me sigan un montón de seguidores y todo. Otra frase que decimos a lo mejor, va, los pastores, Dios me quiere dar un gran ministerio, sí, allá en Timbuktu, Oscar, en África, ¿verdad? Allá, sí, allá, pero no, aquí en la ciudad, en Michoacán, en Morelia, ¿verdad? Y nosotros tenemos algo interesante porque estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos y estamos en esa decisión de nuestra vida donde el Señor viene y al paso está la gran tribulación. Hay cristianos que no le van a dar y no le están dando la mente a Dios. Dice así, o le damos nuestra cabeza a Dios hoy o un día, nosotros no, ¿va? Serán decapitados para la gran tribulación. Apocalipsis 24, fíjese lo que dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, jueces, ajá. Y vi tronos, ajá, ahí vamos a estar usted y yo en esos tronos, sí. ¿Y qué ve Juan? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hasta ese momento empiezan a tener la dulzura y la palabra de Dios, pero es cuando les van a cortar la cabeza porque en este tiempo no le dieron su cabeza a Dios. Hermano, dele su cabeza a Dios, amén. Dele la cabeza en este momento, si no, va a haber gente que se va a quedar por no haberle dado la cabeza a Dios. Dice, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos,
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, en un lado aquí está diciéndole, tienes una segunda oportunidad, pero mejor entrégale ahorita, amén, gracias, tu cabeza, Dios. Hay ocasiones donde debemos hacer batallas espirituales. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, tenemos este cuerpecito, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de Aroset, de fortalezas, de aquello que piensas, sí, tu Yed, Oscar, para que vayas a predicar a todo México. Cálmate, sí. Dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia del pastor, de tu casa, de ti, no, ¿de quién? De Cristo, amén. Todo lo que tienes, llévalo. Es que pienso esto, no, llévalo a Cristo. Es que ya me dijeron los médicos, es que ya me dijeron los de Electra y los de Coppel que me están siguiendo. Me van a encerrar, no, llévalo a Cristo, amén. Gloria a Dios. En el monte Calvario, hermanos, el monte de la calavera, murió nuestro Señor Jesucristo. Y si usted vive ahí en el monte Calvario, debajo de la cruz del Calvario, el monte de la calavera es una cabeza vacía, una cabeza hueca, amén, una cabeza sin carne, representa la cruz del Calvario. Por eso termino con esto. ¿A qué cabeza nos vamos a sujetar? ¿A la mente carnal de Javín o a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo? Podemos elegir, podemos decidir, gloria a Dios, pero tenemos la dulzura de la palabra y tenemos la espada de la palabra que va a venir y puede venir, pelear y luchar a favor de nosotros, amén, y que no se levante este Javín a pelear en contra de nosotros. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu glorioso nombre, te glorificamos y exaltamos, Señor nuestro Dios. Este Javín, este Císara, Aroset, todo esto se levanta en nuestra mente, en nuestro corazón y vacía. Hermanos, no sé cuál sea su tabor, los ídolos que tenemos, que nos hacen sentir frágiles, que nos hacen sentir con un orgullo, no de superioridad, de inferioridad, que nos hacen sentir que caemos resbaladizos, quebradizos, esos somos, y ciertamente se levanta esto en nuestra mente, se levanta esto en nuestras vidas, pero Padre, ven, Sharabasía. Nosotros queremos tener la mente de Cristo, queremos tener, Señor, no quiero tener una ciudad amurallada, no quiero tener una fortaleza, Señor, de aquello que pienso, siento que debe de ser Dios. Cuando sé en este momento, Señor, que los planes que tú tienes para mí son planes de bien, Señor, planes para nuestra vida. Y no se trata de vivir en una burbuja. Estamos en el mundo, dice Pablo, estamos en el mundo, dice la Escritura. Militamos, pero no en la carne, Sarabasía. Estamos aquí, pero sabemos que las armas de nuestra milicia, las armas son la santidad. Es la espada de la palabra de Dios. Es Barak, Señor. Es el relámpago, es la lámpara que tenemos, Señor. Y no son carnales. Y son poderosas, Sarabasía. Son poderosas. Sharabasía, para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de ídolos, para la destrucción de pensamientos, para la destrucción, Señor, de aquello que sabemos no es como tú, Señor, y derriba todo argumento, derriba toda altivez, Señor, que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor, y lleva cautivo en esta semana, en estos días, todo pensamiento a obedecerte a ti, Cristo, a la obediencia de ti, Señor, y no cubramos, Dios, a la mente carnal con algo, no cubramos a este Císara, no lo cubramos, Dios, destrúyelo, Señor, ayúdanos a vivir en los lugares altos, ayúdanos a escapar, Señor, viviendo en ese lugar
donde tú habitas, Señor, donde tus pensamientos no son nuestros pensamientos y donde tu palabra, Señor, que fue enviada el día de hoy, va a hacer lo que tú quieres que haga, Señor, porque se ha hablado tu palabra y tu verdad. Gracias por esta hora. Llévanos con bien. Guarda nuestra vida, guarda nuestro ser, nuestra salida y nuestra entrada. Nos ponemos en tus manos, Dios. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos con bien, Señor, con la bendición tuya, con la paz tuya, Señor, con esa paz que sobrepuja todo entendimiento, Señor. Con esa paz nos vamos, con esa paz en nuestra mente y corazón. Y Dios, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.